Uno de los matrimonios más reseñables de la historia de Málaga del siglo XIX lo forman sin duda Jorge Loring y Amalia Heredia Livermore. Tras su boda, realizaron un viaje de 6 meses por Europa y es probablemente este viaje el que les inspira a crear el Jardín Botánico de la Concepción, lo que en su día sería su residencia habitual de verano. Un siglo y medio después, y tras numerosas vicisitudes, el jardín es un bello rincón de la ciudad de Málaga que atrae a gran número de personas. Un lugar mágico donde evocar un periodo interesante de la historia de Málaga. Muy buenas, una cita con el amor se ha venido esta tarde al Jardín Botánico Histórico de la Concepción para contarles una historia. Una historia de amor. Me gustaría subrayar una historia de amor que es la del matrimonio formado por Jorge Loring y Amalia Heredia Livermore. Y hemos pedido a Blanca Lasso de la Vega, que es la jefa de investigación botánica del Jardín Botánico de la Concepción, que nos ayude a contarla. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. ¿Cómo estás, Blanca? Muy bien, muy a gusto aquí con vosotros. Me alegro. Que Málaga tenga este jardín botánico es un privilegio para los malagueños, ahora que estamos poniendo entre todos, y evidentemente no hablo por mí, en valor la ciudad de Málaga a nivel cultural. Esto es un regalo para los malagueños que lo pueden visitar cualquier día del año, me imagino está abierto, y para los visitantes, los turistas que vienen a este sitio y no pueden hacer otra cosa que sorprenderse, ¿no? Efectivamente, tenemos constancia por los años que llevamos ya abiertos que todos los que vienen de Málaga, incluso que conocen el jardín paseando por fuera, cuando pasan por la carretera, se quedan muy sorprendidos de lo que hay en su interior. Y los turistas mucho más, porque claro, Málaga es lugar de sol y playa y no se pueden creer que haya un vergel como es este jardín, ¿no? Lleno de palmeras, de árboles centenarios, de cascadas, de puentes, de rías, y es un verdadero privilegio. Es un regalo para los sentidos pasear por aquí. Nosotros, con tu permiso, le invitamos a los malagueños a que vengan, porque una tarde o una mañana en el Jardín Botánico es delicioso. Pero vamos a contar la historia porque cuando se conocen los sitios, pero se conoce la historia, yo creo que se disfruta más. Este jardín, como hemos dicho, lo crean Jorge Loring y Amalia Heredia Livermore. ¿Quién es este matrimonio? ¿Cómo los situaríamos? Pues mira, los dos son malagueños, no son, aunque tengan un apellido, como mucho ocurre mucho en Málaga, extranjero, Loring y Livermore, pero son malagueños. Él era ingeniero, había estudiado en Boston, eran de familias pudientes, y ella pues era una mujer muy emprendedora, muy dinámica, que hablaba varios idiomas, que le gustaba mucho la política, era una mujer que le encantaba la arqueología, la literatura, las plantas, y cuando se casaron dicen en los libros y en las referencias de la época que hicieron un viaje de 7 meses por toda Europa. Y de allí se trajeron pues la idea de los jardines que vieron, los palacios, y esas ganas de tener una villa o una finca a la afuera de la ciudad que les permitiera pasar los veranos de calor de la ciudad y hacer un precioso jardín. Y eso fue lo que hicieron y lo que nos han dejado para que lo disfrutemos nosotros. Ella es hija de otro malagueño ilustre, Manuel Agustín Heredia, que era propietario de los Altos Hornos de Málaga. Sí, su padre, el padre de Isabel, era un comerciante que vino de Cameros, de Logroño, a buscar fortuna a la ciudad de Málaga, y la hizo verdaderamente, porque creó unos altos hornos que llegaron a ser los primeros de España, y además tenía negocios, tenía una flota de buques muy grande que hacía negocios con América y llevaba productos, almendras, pasas, jabones, aceite, vino, y bueno, pues fue una de las grandes figuras
que fomentaron el crecimiento de la ciudad, económico y también urbanístico. Y el padre de Jorge era también empresario, también tenía comercio y también fue una figura reseñable en lo que era en la vida de la ciudad, ¿no? También con tráfico de buque a otros países lejanos. Me contabas una anécdota que me parece muy interesante porque, claro, cuando uno entra en aunque nos salgamos del matrimonio, no deja de ser su padre. Cuando alguien lee, se documenta sobre Manuel Agustín Heredia y descubre que es uno de los principales empresarios españoles en cuestión de Altos Hornos, claro, le surge una interrogante. ¿Y cómo en Málaga unos Altos Hornos pueden ser líderes? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue aquello? Bueno, en la época de la que hablamos estaban las guerras carlistas. Entonces los principales productores de hierro era el norte de España, como luego fue, pero quedaron parados por el tema de la guerra. Y ese intervalo lo aprovechó Manuel Agustín para crear una industria alrededor del hierro, pues la mejor de España. ¿Qué ocurrió luego? Pues que cuando las guerras finalizaron y empezaron a ponerse en marcha otra vez los Altos Hornos de Bilbao, nuestra industria comenzó a declinar. Y fue el principio, digamos, de una serie de acontecimientos que hizo que luego la familia pues viniera menos y tuviera que vender la finca. Que tuviera que vender luego posteriormente. Volviendo al matrimonio, el matrimonio vuelve de ese viaje de novios que nos relatabas por Europa y empiezan a comprar fincas en este enclave. No era una sola finca, sino son varias, sí, las que ellos unen. Sí, ellos en el 55 compran las dos primeras fincas. En 1855. Efectivamente, en 1855. La Concepción y no la totalidad, pero casi totalmente, una que se llamaba Los Mininos. Ya el nombre de la Concepción, al ser la primera, es el que luego perdura hasta nuestros días. 2 años después, en el año 57, 1857, compran el otro trozo que le queda de Los Mininos y Canteros, otra finca que hay cercana a la anterior. Y luego, en el año 78, compra una finca un poquito más separada, pero también unida a todo esto, que se llama la finca o Huerta del Hoyo. En total, unas 65 hectáreas. 66 hectáreas concretamente, fue un espacio muy grande que ya, cuando compraron, tenía viñas, almendros, tenía limones y olivas, y olivos, ¿no? Y aceitunas. Entonces continuaron con todo eso, bueno, pero los cultivos. Ellos tienen que ir quitando y transformando. Verá, no. El caso no quitaron prácticamente nada, porque la finca no estaba, es una finca muy curiosa porque está en ladera y entonces los cultivos se situaban en la parte de abajo que está más plana, continúa así actualmente, ¿no? En la parte, o sea, lo voy a explicar un poco para que se enteren, coge toda una montaña, la ladera de una montaña y termina como en más llano. En toda esa zona llana y en algunos bancales que montaban por la ladera es donde estaba la huerta y los cultivos de limones, de almendros, de viñas y tal. Pero luego en lo que es la ladera de la montaña es donde ellos empezaron a jugar con esos desniveles para crear el jardín. No tuvieron que quitar nada de cultivo, sino que tenían una finca agrícola y a la vez tenían su villa con sus jardines para recibir. Entonces, la gran característica que tiene y la singularidad es que en una ladera, pues con un desnivel que prácticamente no se nota andando, han hecho un jardín que a base de colinas, de valles, de terrazas, han realizado una estructura de jardín romántico muy singular y que ha llegado hasta nuestros días prácticamente intacta, por no decir sin ninguna modificación. Entonces, eso es el valor mayor que tiene este jardín en cuanto a su diseño. Luego tenemos el tema de las plantas, que ya lo hablaremos. Que se ha mantenido, el mayor valor que apuntas es que se ha mantenido la estructura, el planteamiento romántico, tal y como se planteó desde un principio. Efectivamente, sin modificación, cosa que es muy rara
porque normalmente este tipo de jardines, al ser un jardín de tipo natural, en años posteriores, hablo del siglo XX, esos jardines que había en España no se han respetado, porque se ha visto como que no tenían diseño, cuando tenían un diseño muy estudiado y muy singular. Y entonces encima de ello se ha hecho otro diseño distinto, más moderno, más diferente. Y este precisamente es el que guarda exactamente igual, prácticamente sin modificación ninguna, desde que se realizó desde el año 57, que fue cuando se empezó a hacer el jardín, en el 1857. Y contratan el matrimonio a un personaje que podríamos decir que es importantísimo en el diseño y en lo que es la concepción, que se llama Hyacinthe Chaumessant. Efectivamente. ¿Por qué contrata el matrimonio Loring-Heredia a un paisajista, a un jardinero francés? Bueno, en aquella época había tenía mucho tirón el coleccionismo y también el estatus que uno guardaba en la ciudad, la alta burguesía, pues se daba categoría también teniendo una villa en el exterior y que la mantuviera una persona extranjera, porque verdaderamente la horticultura más importante en Europa estaba en Inglaterra y en Francia. Entonces muchos de estos potentados, Larios, su hermano Tomás Heredia, tenían, y otros muchos, tenían jardineros o bien ingleses o bien franceses. Tomás Heredia en San José tenía un jardinero inglés y los Larios en los jardines de la Aurora, hoy día jardines de Picasso, tenía un jardinero inglés y además unos ingenieros ingleses que le hacían los diseños. Entonces, pues los Loring, que tenían mucho vínculo con Francia, pues contrataron un jardinero francés. Y fue el alma del jardín, porque obtuvo muchísimos premios y distinciones. ¿Pero premios? ¿Qué tipo de premios? ¿A nivel...? Pues a nivel de la ciudad se hacían exposiciones florales. Y entonces había un dinamismo enorme en darle a tu jardín ese distintivo de que he ganado este premio o este otro. Entonces se creó una competencia sana y muy beneficiosa para la ciudad, como ahora veremos, porque entre los propios propietarios de jardines pues intentaban introducir especies singulares, raras, que embellecieran sus jardines y recibir esos premios. Y los premios normalmente pues se le daban a los jardineros, pero en nombre de el jardinero tal, del Jardín de la Concepción, que está en manos de Jorge Loring, María Heredia y tal. Entonces él tiene muchos premios a plantas muy singulares, entre ellas la piña, el cultivo piña, y era algo como muy exótico poderte comer una piña en la mesa cultivada en tu casa. De hecho, en prensa de la época leemos que el aguacate, también una cosa pues que no era frecuente tenerla en la mesa, pues en Madrid, que ellos tenían muchos vínculos con Madrid, porque él fue diputado en Madrid por Málaga. Durante pues, 10 o 15 años, creo. Durante mucho tiempo, pues se refiere en prensa, se han recibido los aguacates de la finca La Concepción, que son tan celebrados y tal, ¿no? Y entonces, pues, en ese sentido, decía que nos hemos beneficiado mucho, porque Málaga ha conseguido, gracias a eso, tener unos jardines muy singulares, muy distintos al resto de España y de Europa, con plantas de clima cálido que no se dan en otros sitios en exterior, en otros sitios de Europa, nada más que en sus zonas de origen, y que luego han hecho la fisonomía de toda la Costa del Sol. A raíz de esta finca y de otras como esta, como es la Cónsula, San José, los jardines que he comentado de los Larios, el Parque de Málaga, todo eso creó una especie de estilo específico que luego se ha extendido hasta Marbella, San Pedro, y que hoy día nosotros recibimos gente que viene a ver ese tipo de jardín, desde la Universidad Politécnica de Madrid, desde la Universidad de Granada, de máster de paisajismo, porque es una jardinería con una flora muy destacada y muy poco frecuente. Paseando por el Jardín Botánico de la Concepción, uno puede encontrar flores o plantas tropicales, subtropicales, que vienen, he visto de Australia, he visto, bueno, de los rincones más lejanos, por decirlo de alguna manera, del planeta.
Durante mucho tiempo existió la leyenda de que venían en barco desde aquellos lugares, pero luego habéis investigado y habéis querido aclarar que esa leyenda era equivocada, era errónea, que probablemente el propio Hyacinthe Chomosan, el jardinero, a través de sus contactos, que como jardinero con categoría y experimentado tuviera, pues tenía muchos contactos con, digamos, Europa, que les permitió traer esas semillas que luego se plantaron aquí en el jardín. Efectivamente, en las investigaciones que hemos realizado y que han llevado muchos años, o sea que no ha sido que hemos investigado 4 cosas, sino que hemos estado en los archivos principales y más importantes que relacionados con Málaga, con el 19 y con la planta venida de fuera, ahí en España, pues hemos visto que toda esa planta efectivamente venía de viveros de Europa, que la recibían de los países de orígenes porque a través de semillas había jardines botánicos muy importantes que mandaba expedicionarios y que recibía esas semillas. Y entonces ellos las cultivaban y este jardinero, como muy bien has dicho, tenía contactos con muchos, se llamaban establecimientos de horticultura de otros sitios y recibía la planta o bien, como dicen, la semilla. Claro, a mí eso no me cuadraba, en el sentido de que esos viveros de Europa sí tenían personal especializado que mandaba a los lugares de origen de las plantas para hacerse con una colección de semillas que luego ellos, de las cuales se nutrían y posteriormente vendían a otros personas o ciudades que encargaban porque tenían ese prestigio. Se inició así, empezó ese vínculo entre no solo ya jardines botánicos, establecimientos hortícolas del resto de Europa, sino también en el Jardín Botánico de Madrid hay constancia de cartas recibidas por los Larios y también por un colegio que había aquí que tenía un jardín botánico que era San Felipe Neri, cartas solicitando semillas de especies determinadas. Entonces pedían especies de Australia, de África, de Sudamérica, de Oceanía y las cultivaban aquí. Algunas las conseguían, otras no las conseguían. Y luego la segunda parte fue que posteriormente los viveros españoles ya pedían plantas a todos estos otros viveros y ellos las vendían. O sea que en principio podemos decir que a mediados del siglo XIX traían las plantas de viveros de otros países de Europa y luego ya se empezaron a comprar a finales del XIX de viveros nacionales. Esa es, y solo hemos encontrado un caso de todos los estudios que hemos realizado, ojalá encontremos más, que vinieron, que se hace constancia de que se pidió semillas de tabaco a La Habana y las recibieron. Nada más. Luego todas las demás plantas que venían a España procedentes de las Américas, como se decía, de las colonias, venían pero a través de establecimientos del gobierno, o sea, del Real Jardín Botánico de Madrid o del Real Sitio de Aranjuez, que era quienes se dedicaban a eso, ¿no? Hubo una cosa muy curiosa en el siglo XIX, sobre todo, bueno, a finales del XVIII, en el siglo XIX, y es que un malagueño que se llamaba José de Galvez fue ministro de Indias. Entonces él era el que disponía que se trajeran plantas de clima cálido de las zonas de las colonias españolas aquí, a nuestro país, porque pensaban que esas plantas podían darnos, y de hecho ha sido, podían darnos muchos beneficios. De allí pues se han traído las chirimoyas, los aguacates, los mangos, todo lo que ahora pues en la costa nuestra tiene tantísimo tirón, ¿no? Y se vende tanto a toda Europa. Bueno, pues este señor tenía una finca en Almayate, en Málaga, en la costa este, en Almayate. Y las que veía que era de clima más cálido, dio la orden que se las llevaran allí. Y las criaba él allí. De hecho, tenemos constancia por escritos del siglo XVIII, de finales del XVIII, encontrado en el archivo del Jardín Botánico de Madrid, pues que
criaba unos cedros tropicales que luego sirvieron para que se llevaran desde Málaga a otras partes del país, ¿no? Entonces, todo este movimiento hizo que Málaga se dinamizaran muchísimo los parques y los jardines y la introducción de plantas. Y fue una ciudad que ahora nos hemos dado cuenta que no solo fue muy conocida en toda España y en Europa durante el 19 por su industria, por su urbanización, por el banco, por sus conexiones, su comercio del puerto, sino también por sus parques, sus jardines y sus plantas. O sea que... Hay muchas plantas, muchos rincones hermosos dentro de este jardín botánico, pero hay un sitio quizá que sea especialmente hermoso y significativo. Ese es el cenador de las glicinias. Me parece que es, desde fuera y sin haberlo preguntado, me parece que es como la joya de vuestra corona o una de ellas. Sí, es la joya, porque es un cenador realizado aproximadamente sobre el 1859 de factura Heredia, porque se hizo en hierro, con una filigrana y un diseño muy singular, muy bonito, muy bien estudiado, que está además en una colina, por lo tanto, a través de sus grandes ventanales, tú ves el jardín desde arriba, ves las plantas y el diseño del jardín y sus recovecos, y luego lo ha cubierto una planta que se llama glicinia, que tiene unos racimos de color lila, florece solamente una vez al año, tiene una floración muy exuberante en marzo y luego una muy pequeñita en abril, y que es la más grande que hay en España, porque cubre todo el cenador y luego monta por encima de los árboles hasta 20 metros de altura. Entonces es un espectáculo total, porque cuando tiene la flor no tiene hojas, entonces se ve todo lleno de flores, y hace que en esa época tengamos un pico de visitantes, porque ya lo conocen vienen y específicamente... lo saben, vienen expresamente a ver la glicina en flor. Además de verlo, el espectáculo tan bonito es que despierta más sentidos, porque tiene un aroma encima muy singular, y luego caen los pétalos en el suelo, los poquitos pétalos de la flor, y hace como una alfombra de pétalos debajo del cenador, o sea que es una verdadera preciosidad. Y en el cartelito que tenéis al lado de la glicinia pone que viene de China. Sí, es una trepadora que viene de China, vamos, que su origen es chino. Sí. Quiere decir que su origen, eso lo voy a especificar, su origen es chino, no es que esa planta en concreto haya venido de China, sino que el origen de la planta... Exactamente, donde ella es está autóctona, natural, digamos. Justo, donde ella crece naturalmente, silvestre, es allí. Pues hay una curiosidad que tengo que contar respecto a esta planta, y es que el marqués de Salamanca, que era una figura muy notable de la época y que en Madrid pues tenía una casa fantástica, que hoy creo que es de un banco, se llevó un esqueje, lo plantó allí y tiene, digamos, esta planta tiene un hijito, o ya será un nieto o un bisnieto, en Madrid, en este lugar que cubre toda la verja y que es también una maravilla. Y después comentaros pues que se han filmado en el cenador muchas películas, porque es un rincón, sí. Así una que suene, que haya sonado mucho, es El Puente de San Luis Rey, que lo hizo Robert De Niro, y se hizo precisamente aquí, también en algunas partes de la ciudad, como en la Plaza del Obispo y el Puerto, y luego en el Caminito del Rey. O sea que también se filmó, por eso se llama El Puente de San Luis Rey. Y yo animo a que se vea, nada más la película en sí no tiene mucho interés, no tiene mucho interés, pero sí que es verdad que tiene unas imágenes súper bonitas de Málaga, y del Caminito del Rey, y de la ciudad, y de este jardín precioso. Luego hay otros rincones muy bonitos de ver, ¿no? A mí me encanta también el rincón del Puentecito, un puentecito muy singular, arqueado, que está enmarcado por todo el jardín, y que se hacen muchísimas fotos allí de lo bonito que es. O el Museo Loringiano, también. Bien, me das pie a hablar del Museo Loringiano. Vamos a empezar por lo básico. ¿Qué es el Museo Loringiano?
Bueno, pues el Museo Loringiano es una edificación que se hizo en 1859, que la llevó a cabo un arquitecto alemán y que era discípulo de otro arquitecto muy famoso en Alemania, que había hecho un mausoleo en un palacio muy importante de María Luisa de Prusia, y su discípulo lo copió un poquito en pequeñito, ¿no? Hizo un templo dórico, de estilo dórico, donde la familia Loring albergara todas las piezas arqueológicas que iban encontrando en la provincia, porque ellos financiaron multitud de excavaciones arqueológicas con el afán de rescatar la cultura antigua de nuestros ancestros aquí, ¿no? Entonces tenían piezas fenicias, piezas romanas, y el museo en sí tenía como suelo un mosaico descubierto en Cártama, muy famoso, con las hazañas de Hércules. Luego descubrieron también una pieza muy singular, que fue la de Flavia Malacitana, en bronce, que eran unas leyes, las primeras leyes romanas que hubo en la ciudad de Málaga de los años 80 después de Cristo, y que hoy está en el Museo Arqueológico Nacional. Entonces todas estas piezas se podrán ver, antes estaban muchas de ellas aquí en la Concepción, ahora ya la han recuperado, la han restaurado y las vamos a poder ver en el Museo de la Aduana de Málaga cuando se abra. Pero aquí queda el Museo Loringiano, tan bonito, que tiene además un entorno precioso, con un banco, una exedra semicircular, muy bonita también y que merece la pena venir a verlo. Quizá del Museo Loringiano el objeto más importante, más trascendente es como tú acabas de decir, es la Lex Flavia Malacitana. Es curiosa la historia porque cuenta la leyenda que este objeto fue encontrado en la zona de los Tejares, según tengo entendido, en la zona del Ejido, y en principio corrió los primeros días hasta que se dieron cuenta Jorge Loring y su cuñado Manuel Rodríguez de Berlanga. Corrió riesgo porque pudo ser fundida por el valor que tenía el bronce. Claro, indudablemente el valor histórico que tiene es muchísimo más alto que el valor que podía tener. Pero quizá aquel hombre que tuvo la tentación de fundirlo no era consciente de la importancia que tenía ese objeto al ser encontrado. Claro, lo encontraron los operarios que hacían tejas en los tejares. Y entonces, claro, vieron un tesoro. Esto lo fundimos, bronce, y qué maravilla lo que acabamos de encontrar. Y es lo que tú dices, gracias a Rodríguez de Berlanga, a Jorge Loring, lo pudieron recuperar, se lo llevaron a su... No sé si le pagarían a los artesanos o por haberlo encontrado, me imagino que sí, se lo llevaron a su casa de la Alameda, y dice la prensa de la época que durante varios días estuvo expuesto para que todo aquel que quisiera fuera a ver la maravilla que habían encontrado, ¿no? Todas las autoridades, todo el mundo que tenía, los historiadores, pasaron por la casa de Loring a ver la pieza, y que luego estudió Rodríguez de Berlanga, la estudió con muchísimo detenimiento. Él además era jurista, con lo cual lo de las leyes pues lo tenía muy fácil, ¿no? Y las tradujo y hizo muchas publicaciones a raíz de ahí. Además de eso, todas estas piezas que encontraban, digamos que contactaban con los grandes estudios europeos de la época, alemanes e italianos, y venían a estudiarlas aquí e incluso a restaurarlas en algunos casos. Con lo cual la Concepción tuvo en principio una gran importancia en Europa, pero no por su jardín, sino por los descubrimientos que habían hecho a nivel arqueológico y que exponían en la finca. Por lo que implicaba como foco cultural. Efectivamente, como foco cultural. Porque el matrimonio, por ese amor que tenía a la cultura, al arte, a la arqueología, fue, como decimos, recogiendo y comprando y adquiriendo una colección destacable, y que luego posteriormente sirvió, o al menos eso, porque a mí hay una anécdota que me gusta, que te comentaba antes, que ha descubierto se ha descubierto a raíz de examinar o estudiar el testamento que hace Amalia Heredia con respecto a la finca, ¿no? Porque ella tenía una gran preocupación
con el futuro de esta finca. ¿Cómo se lo explicamos a los espectadores? Estamos ya al final, hacia 1900, Jorge Loring está enfermo, digamos que ya no está en condiciones de llevar los negocios que antes había llevado, y se supone con acierto, y de alguna manera ella se ve abrumada quizá por la necesidad y el cariño que le tiene a esta finca de la Concepción, y por el temor que tiene a qué será de la finca de la Concepción. Su yerno, ella tiene uno de sus yernos es Francisco Silvela. Ella tiene esperanzas puestas en que su hija y Francisco Silvela puedan mantener este privilegio, esta casa, este jardín botánico dentro de la familia. Amalia muere 2 años después que Jorge. Él muere efectivamente en el 1900, ya estaba enfermo, y la preocupación de Amalia era pues esta finca que tanto amor había puesto en ella. Muchas veces pienso yo si serían conscientes del jardín que hicieron tan espectacular, porque a su fallecimiento las plantas son grandes, pero no son lo que 150 años después, lo que apreciamos nosotros, ¿no? Entonces ella muere en 1902 y se lo deja a Francisco Silvela y a su hija, y ellos desde el 1902 hasta el 11 que lo venden están intentando no vender la finca, y al final no pueden hacer otra cosa porque las deudas ya habían venido a menos. Ellos invirtieron también en el pantano del Guadalhorce. Tenían allí también negocios, y también no recuerdo la verdad que fue un conjunto de situaciones, ¿no? Los altos hornos del padre, la enfermedad de Jorge, el tema del Guadalhorce. Ellos ya no pueden mantener el jardín, un jardín además muy costoso, con muchísimo personal. ¿Qué es lo que hace costoso a una familia mantener un jardín de estas características? En aquella época seguía teniendo las 66 hectáreas. Entonces tenía multitud de cultivos y un personal para mantener tanto la parte agrícola como el jardín. El jardín, pensemos que el riego era a mano, no había riego como ahora. Las plantas necesitan de un abonado, de un estercolado, de una poda, de un mantenimiento mínimo, y en unas dimensiones tan grandísimas, pues todo se hace una empresa. La casa necesita mantenimiento, no solo tienen esta casa, en todo el jardín hay numerosas dependencias, algunas también no tan grandes como esto que estamos viendo aquí, que estamos en la biblioteca, pero algunas muy grandes también. Y todo ello pues sumado a que no solo tienen esta casa, tienen otras muchas casas en la ciudad, y se les hace imposible mantener todo. Y bueno, es una familia de Bilbao la que la compra y la que la mantiene y la tiene a buen recaudo durante casi más años que ellos, porque la familia Loring la tiene como unos 56 años y la familia Echevarrieta la tiene 70 años, o sea que realmente no tuvieron más remedio, y me consta que con gran dolor que venderla, ¿no? Habían puesto no solo aquí el tema de la arqueología, el tema del jardín, el tema de todo los cultivos. A Jorge Loring también le dan una distinción por los cultivos de cereales que también había aquí, sino que además tenía una gran biblioteca. Esta biblioteca era muy renombrada. Incluso he leído con incunables. Con incunables, con algunos ejemplares únicos, y que en las guías de la época lo que señalan de este jardín son la biblioteca, el jardín en sí, su diseño y sus plantas, y la colección loringiana. ¿La biblioteca estaba entonces también en este espacio? Estaba justo en esta habitación que estamos ahora. Hay unas imágenes que se ven, una imagen solo, una imagen antigua que se ve en las paredes llenas de librería, y donde estaba pues una mesa de billar
porque era el sitio donde después de comer pues se venían A el charlar. género masculino, a su puro, su Ujú. coñac y Sí. su juego de billar, de mesa, ¿no? Y sus conversaciones. Sin embargo, no solo a los hombres le interesaba en esta familia la política. Amalia también le interesaba la política, también, y de hecho fomentó reuniones, conversaciones, debates en esta propia casa, ¿no? En esta propia casa, que era donde recibían en verano, pues ella organizó tertulias políticas, era una gran amante de la política. De hecho, a un cuñado suyo, Serafín Estebanés Calderón, le preguntó si le interesaba la política, él le contestó que no y dijo, pues vaya hombre más aburrido, ¿no? Se cuenta, ¿no? Qué Lo bonita, cuenta la qué familia, bonita ¿no? anécdota, ¿no? Sí. Que dijo, pues vaya hombre más aburrido, ¿no? Ella era una gran lectora, además, reunió unas cartas muy importantes que luego han sido objeto de estudio de Sor María de Ágreda y bueno, pues era una señora muy culta, se dice que era muy culta, hablaba varios idiomas y se comenta que tanto aquí, en su casa de la Concepción, como cuando era diputado Jorge Loring en su casa de Madrid, cercana al Congreso, pues hacía estas reuniones políticas que dieron lugar a la restauración de Isabel II, ¿no? Ellos eran, por supuesto, monárquicos. En estos jardines también nos consta que el único presidente del gobierno malagueño de la historia de España, Antonio Cánovas del Castillo, ¿verdad? Era asiduo también de estas reuniones, de estas tertulias. Cánovas del Castillo se dice que también fue uno de los artífices de esa restauración de... Borbónica. Fue uno de los artífices de la restauración isabelina, perdón, y muy vinculado, sí, a la familia, ¿no? Y también ella pues trajo a Málaga, por contar algo más de la figura de Amalia, al Colegio de la Asunción. Hay una historia muy curiosa y es que las familias potentadas de Málaga de entonces mandaban a su hijo a estudiar fuera. En el caso de Jorge Loring estudió en Boston, como he comentado antes, ingeniería. Porque su familia procedía de allí. Claro, efectivamente, su familia procedía de allí. Los hermanos de Amalia estudiaron en Inglaterra y las chicas, las hijas de la familia de las hermanas de Amalia y Amalia, estudiaron en Francia. Ocurrió que dos hermanas de Amalia murieron allí en el colegio porque contrajeron una enfermedad, neumonía y algo más, y murieron. Entonces Amalia, cuando tuvo hijas, dijo que no quería que fueran a estudiar fuera. No estaba dispuesta a pasar por ahí. Exactamente, dispuesta a pasar por ese sufrimiento, y se movió hasta que consiguió que las hermanas de la Asunción pues trajeran a Málaga su colegio, y fue el primer colegio de la Asunción que hubo en España. Luego ya no sé cuántos hay, pero hay en muchas ciudades españolas, ¿no? Pero el primero de su mano lo trajo aquí. Sus hijas estudiaron entonces ahí, en ese colegio. A mí me gustaría contar una parte de la historia, que hay muchas leyendas, ¿no? Sí. Como es normal, en jardines tan antiguos siempre hay leyendas, ¿no? Ocurren en otras ciudades igual que aquí. Y una de las leyendas que ya hemos explicado es el nombre de la Concepción, que mucha gente dice, eso era porque una hija suya se llamaba así. No, una hija suya se llamaba así, pero la finca se nombró antes y venía de antiguo. Otra de las leyendas es la de las plantas, que también ha explicado, y también existe otra, que es que su padre, el padre de Amalia, le regaló la finca como regalo de bodas, que no es verdad, porque el padre había muerto años antes, y además porque tenemos la escritura de compraventa por Jorge Loring. Hay otra leyenda también que se dice que estaba unida a San José, que era una finca, que tampoco es cierta. San José ha sido siempre una finca llamada antes Hacienda Nadales o Hacienda Ordóñez, y no estaba unida nunca a la Concepción. Siempre la ha separado el camino hacia Casabermeja. La finca de San José también se dice que era de Manuel Agustín Heredia, que no es así, la compró en el año 64, en 1864, Tomás Heredia, hermano de Amalia. Y luego hay otra leyenda
en la cual dice que una vez que la finca fue adquirida por la familia vasca, Etxebarrieta, la dejaron abandonada hasta nuestros días. Eso nunca le ha hecho justicia a la familia Etxebarrieta, porque ellos potenciaron y añadieron muchísima riqueza a la Concepción. De hecho, hay dos elementos muy característicos y muy singulares del jardín a día de hoy que son introducidos por ese matrimonio. Uno sería el jardín de la ninfa y otro es el mirador. El mirador. El mirador es de estilo regionalista, que ya el estilo regionalista se impone en el siglo XX, lo hacen ellos y bueno, ahora tú te pones en el mirador y tú dices, bueno, lo que veo son autovías, pero antiguamente lo que se veían eran huertas, el mar, la catedral, la alcazaba, entonces era un sitio privilegiado. Y efectivamente el Jardín de la Ninfa, que es una preciosidad, y que en el que introdujeron muchas especies nuevas también, para Málaga, para la ciudad de Málaga y para la Concepción. Ese matrimonio Etxebarrieta, claro, para hacerse cargo de un jardín de estas características y con este coste, como venimos diciendo, ¿quiénes eran? Porque a lo mejor si preguntamos nadie los tiene bien ubicados, no tienen un apellido, o a mí no me consta que sea notable, pero sí lo tienen. Sí lo son. Amalia Etxebarrieta era hija de Cosme Etxebarrieta, que tenía unas grandes industrias en Bilbao, y allí era muy conocido, un empresario de mucho renombre. Luego, posteriormente, Rafael Echevarría se casa con Amalia y ellos le encantan las plantas, le encantan los jardines, y también tenían una finca que se llamaba Munoa, con un jardín precioso y una casa preciosa, y se vienen a Málaga por cuestiones de salud, porque le recomiendan un clima más cálido. ¿Cuándo se vienen? Pues justo en invierno. Ellos tenemos un manuscrito que ha llegado a nuestras manos de Rafael Echevarría, que era muy preciso, lo escribía todo, y pone: nos vamos a Málaga, y se vienen normalmente en noviembre y se volvían a Bilbao en abril-mayo, pasaban aquí el invierno. Y entonces en ese manuscrito pues se ve, hemos comprado una alfombra, hemos comprado la cocina para nuestra casa de la Concepción, hemos plantado tal cosa, me han traído estas plantas, se ve los viveros que ellos tenían relación en Bélgica y en Francia para traer plantas aquí, para traer plantas a su finca de allí de Bilbao. Después le metieron muchas esculturas en el jardín de personas de gran renombre, de Francisco Durrio, trajeron a pintores de la talla de Iturrino para que pintara zonas del jardín, que hoy día esos cuadros están en el Museo Reina Sofía de Madrid y en el Museo Provincial de Bilbao. Y era gente muy culta y también que fomentaron mucho el crecimiento de la finca a mejor. Cuando fallece Rafael, se hace cargo Amalia, viene la guerra. En la época de la guerra civil se vienen a hacer aquí instrucción los aliados del gobierno de entonces, que eran militares alemanes e italianos. Tenemos imágenes de la época que así lo atestiguan, haciendo maniobras y tal. Y la casa la saquean, ella también, no los militares, no quiero decir los militares, sino que se ve que están robando, y entonces el gobierno central impone que todos los enseres y todo lo que hay de temas arqueológicos se lleve al Museo de la Aduana. Allí Temburi lo recoge todo, pero ella sufre mucho porque durante 18 años no recupera la totalidad de su enseres, que habla en cartas que tenemos, pues mi alfombra tal, mis tibores, mis lámparas de cristal. Mis propiedades me las han quitado, por favor, devuélvanmelas. Y no se las devuelven hasta 18, no completan hasta 18 años después, y muchas de ellas ni se las devuelven. Entonces, ahí se crea como un malestar de la familia hacia Málaga y de Málaga hacia la familia, porque la idea era que todo eso se lo quedara el Museo de la Aduana que había entonces y fuera propiedad de Málaga, ¿no? Y yo creo que de ahí parte la leyenda errónea de que no cuidaron la finca. Ella continuó cuidándola, y cuando muere en el año 1956 se la deja a su hermano Horacio, un personaje de la época muy conocido,
entre otras cosas, crea la Gran Vía de Madrid, la aerolínea Iberia, los primeros submarinos que se hacen en España lo hace él. O sea, estamos hablando de una familia, evidentemente, con un poder económico y un poder para hacerse cargo de una finca que, como decíamos antes, pues costosa de mantener en aquel momento. Y entonces Horacio, un personaje de la época muy conocido y que tiene muchos contactos a todos los niveles, recibe personajes ilustres de la talla del rey de Mónaco de entonces, o de los gobernantes del país, o gente muy importante, ¿no? Y que hay constancia en imágenes, ¿no? Entonces, hasta el año 63, que muere Horacio, desde el año 1911 el jardín tiene muchísima importancia en toda Europa, es reconocido, es mejorado y es muy cuidado. A partir del año 1963, que pasa a numerosos descendientes de Horacio, que son sobrinos, pues el jardín va decayendo y se va dejando. Se va dejando hasta que podemos decir que las imágenes del año 73, de los años 70, 80 y 90, cuando ya lo compra el Ayuntamiento de Málaga, o sea, 70 y 80, porque el Ayuntamiento lo compra en 1990, son imágenes efectivamente de dejadez y deterioro. Pero en los que ese deterioro y dejadez nos sirve para que el jardín, digamos, que se queda como metido en una especie de urna proporcionada por toda la maleza que se va creando, y que cuando nosotros llegamos en el 1992, te hablo del equipo técnico que gestionáis actualmente, gestionamos, empezamos a recuperar los caminos, las fuentes y tal, y nos lo encontramos todo perfecto. ¿Que se han perdido algunas especies vegetales? Pues sí, se perdieron en ese intervalo de 20 años. Pero que por otro lado no se puede decir que fue, como se dice, la familia Echevarría Echevarrieta la que dejó perder el jardín, porque fueron 20 años de los 70 que la tuvieron ellos. Y sobre todo porque cualquiera que se dé un paseo por el Jardín Botánico de la Concepción comprueba que el núcleo, el corazón, el jardín está en perfectas condiciones, y si en 10 años alguien hubiera querido hacer un abandono real, ¿no? Pues se notaría, y realmente pues a día de hoy el Jardín Botánico es un sitio bueno, del que nos tenemos que enorgullecer todos los malagueños. ¿Hacéis visitas nocturnas? A día de hoy el Jardín Botánico, ¿qué oferta ofrece a los malagueños, a los turistas, a los visitantes, de cara a que lo puedan visitar? ¿Qué horarios tienen? ¿Cómo funciona eso para que los espectadores lo conozcan? Pues estamos abiertos de martes a domingo. El único día que cerramos son los lunes, como todos los museos, para limpiar y adecentar, ¿no? Entonces, de martes a domingo tenemos dos horarios. Un horario de invierno, que se abre a las 9:30 y se cierra la puerta a las 4:30, pero si hay alguien dentro se le deja estar una hora más. Y luego tenemos un horario de verano que es hasta las 7 de la tarde, 7:30 de la tarde, con lo cual tú te puedes quedar dentro hasta las 9 de la noche, que hay luz, ¿no? Entonces, ese es nuestro horario. Solamente cerramos pues el día 1 de enero y el 25, aparte de los lunes. Y luego tenemos muchísimas actividades en el jardín para todas las edades. Tenemos para los escolares visitas didácticas, talleres específicos con la naturaleza, escuela de verano, escuela de la época de que hay una semana en febrero que no hay clase, Semana Blanca, la ¿no? Semana Blanca. En Semana Santa tenemos también talleres para niños. Ahora en Navidad tenemos para familias, para que pueda venir la familia y hacer un taller con sus niños, pues de gincana, de cosas con las plantas. ¿Tenéis rutas? Tenemos rutas diferentes, que también se puede hacer una visita guiada
un adulto, no solo los niños y los escolares, pues a distintas rutas, no solo las del jardín histórico, también otras rutas que hemos abierto, diferentes, ¿no? Exactamente. Una le habéis puesto un nombre simpático, que es la Vuelta al Mundo en 80 árboles. En 80 Sí. árboles. Y son todos árboles de todo el mundo, que tú empiezas a hacer un recorrido en un continente y ves vegetación propia de cada continente por todo la ruta, ¿no? Y después pues tenemos la ruta de los miradores, que vas viendo una cosa muy singular, porque normalmente no se ve un jardín desde arriba. Entonces tú ves el jardín a través de unos miradores desde altura, ves las copas de los árboles, una ruta muy bonita. Tenemos una exposición permanente de Barbies y de Madelman, que hacen la historia de la concepción, o sea, representan a Amalia, a sus amigos, a sus familias en distintos enclaves del jardín. Están hechos por un artista que se llama Alberto Martín, que es precisamente de Junquera y que es un especialista en darle un movimiento a estos muñecos y hacerle unos escenarios exactamente igual que imágenes antiguas que hemos encontrado. Entonces él copia esta biblioteca idéntica a como estaba antiguamente, pero con los personajes jugando al billar, por ejemplo, ¿no? Como hay en una foto antigua. También tenemos unas exposiciones temporales, una sala de exposiciones temporales. Y luego tenemos, pues puntualmente, ahora hemos celebrado el mercadillo de Navidad, que se ha llamado Christmas Market, la primera vez que lo hacemos. Vino el domingo 8.000 personas, casi 8.000 personas que vinieron aquí, y tuvimos productos todos artesanos. Y después pues celebramos la fiesta de verano el 21 de junio, que viene precisamente vecinos vuestros, que se llama Guadalhorce Ecológico, que tiene muchos productos allí propios de vuestra zona, y hemos trabajado con ellos también en la recuperación de especies de huertas singulares que había en el Valle del Guadalhorce y que se estaban perdiendo. Y entonces tenemos aquí una parcela todo de manzano coíno, el pero de no sé dónde, todo de recuperado, muy curiosa, muy singular, muy bonita, pues hacemos cosas puntuales como eso, la noche de Halloween, que trae a muchísima gente disfrazada, se hace un concurso. En verano hacemos noches de temática con la historia de los Loring. Aquí hay una chica que hace de María Heredia, y explica su historia, y luego Jorge está por otro lado, o Rafael Echevarría, o bueno... Teatralizado, que se llama. Tenemos guiñoles también los sábados. Entonces, muchas cosas. Se ha convertido, o pretende convertirse, o esa es la intención del Jardín Botánico, en un museo vivo. Sí. Y un museo familiar, para que puedan venir las familias y pasar una mañana o una tarde aprendiendo, descubriendo cosas y disfrutando en un enclave con una energía fabulosa, porque claro, aquí todos estos árboles nos están alimentando con su bonita energía, porque son gigantes muchos de ellos. Sí, las plantas desprenden iones negativos. Parece ser que los iones negativos son los que necesitamos para contrarrestar el estrés y la tensión, la ansiedad. Es por eso que muchas veces se sugiere a personas que están con esos síntomas que pasen por un bosque o pasen al lado del mar, que también tienen iones negativos, porque van relajando, ¿no? Y van estabilizando lo que es la energía de los nervios o lo que sea, ¿no? Entonces nosotros en ese sentido le damos valor al jardín a través de las actividades de tipo histórico y de tipo botánico y científico, porque también hacemos actividades de ciencia
le enseñamos a los niños en Café Conciencia, pues que son reuniones con investigadores, ¿no?, que hacemos puntualmente en la Semana de la Ciencia de noviembre, pues cómo se hace una investigación o cómo llevarla a cabo. En la Noche de los Investigadores, que la celebramos en septiembre, también ponemos en contacto a los más jóvenes y a los adultos también. La Noche de los Investigadores a todo el mundo. En el Café Conciencia es a los escolares, ¿no?, con la ciencia le explicamos. Y después tenemos también, ahora que estamos estudiando, la posibilidad de hacer en el jardín pues otro tipo de actividades más relacionadas con la relajación. O sea, con poder tú hacer un bienestar, efectivamente. Actividades de bienestar, que ya no son solo transmitir conocimientos de ciencia o de la historia de Málaga o de las plantas de botánica, sino también el que uno pueda salir beneficiado simplemente por venir aquí y hacer unas prácticas de relajación o de visualización de las plantas, o unos trabajos que tengan algo que ver con eso, ¿no?, con percibir y con sentir, ¿no? Bueno, pues entonces lo que solamente resta es invitar a los espectadores a que aquí tienen un pulmón, como se suele llamar a estos jardines, en donde se van a relajar, van a disfrutar como niños y van a encontrar pues la delicia de pasar por una naturaleza y un jardín exquisitamente cuidado, exquisitamente diseñado por ese jardinero francés, Hyacinthe Chamoissan, del que hablábamos antes, y por un trozo de historia de la Málaga del 19. Yo creo que como oferta cultural, turística y educativa, pocas habrá mejores en la provincia. Le invitamos a todos a venir cuando quieran. A venir, a conocer, a descubrir y a disfrutar. Perdona que te interrumpa, porque me acabo de acordar y es importante. Los martes por la tarde es gratuito, porque todos los museos tenemos que tener entonces a partir de creo que de las 3 o 3 y media es gratuito. Que lo sepan los espectadores también. Pero, ¿cuánto cuesta entrar un día normal? Pues un día normal depende si eres jubilado, eres estudiante, tienen los niños menores de 12 o de 16, son gratuitos, pero los adultos han de pagar 5 euros dependiendo de... 5 euros el máximo. Si vienes un grupo grande, pues lleva una reducción. Si eres jubilado, eres estudiante o tal, también lleva reducción. Un precio asequible para que nadie se dé la oportunidad de conocer este trozo de historia de la ciudad de Málaga. Muchísimas gracias, de verdad. Blanca, un placer y gracias por abrirnos y hacernos de Cicerone en este paseo por el Jardín Botánico. A vosotros.